Hola niños, buenos días a todos. Bienvenidos entonces a la clase de lenguaje y comunicación de quinto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. El día de hoy vamos a revisar nuestra evaluación de lenguaje que usted realizó durante la semana pasada. Recuerdo que esa evaluación es la que usted hizo de manera online, donde tenía que escribir su nombre y su apellido, ¿cierto? Leer unos textos e ir seleccionando una alternativa correcta y con la cual usted ya tiene sus resultados y los puede revisar en el correo del colegio. Recuerde eso. Chicos, en este momento voy a proyectar la evaluación y es muy importante que usted esté bien sentadito, sin jugar, poniendo atención, escuchando, ¿cierto? Porque si usted tiene una duda de la prueba, es ahora cuando la debemos resolver. Y si usted está jugando, bailando, haciendo cualquier otra cosa, se me va a desconcentrar, ¿cierto? Ya. Voy a proyectar mi pantalla del computador para ir mostrando la prueba y también los resultados de cada pregunta. Y cada vez que usted tenga una duda, espere que yo termine de hablar para preguntar por el audio o me indica por el chat. Ya voy a proyectar entonces. Nuestra evaluación era la siguiente. Aquí está, la estoy mostrando en la pantalla. ¿La están viendo? Sí, tía. Ya, muchas gracias, Matías. Esta era nuestra evaluación. Así usted la podía encontrar en la página del colegio, ¿cierto? En donde usted la podía descargar y la podía imprimir o también la pudo ir a buscar al colegio, ¿ya? Para realizar esta evaluación de lenguaje, usted debía leer los textos que van a aparecer un poquito más abajo, ingresar a esta página web o link, ¿cierto? Escribir su nombre y su apellido e ir respondiendo el cuestionario con cada pregunta seleccionando solamente una Tía, alternativa correcta. Otra cosa tía, importante es que, Alonso, de que cuando yo estaba leyendo los textos no me aparecía el link. ¿no hizo la prueba usted? Cuando el azul, o sea, sí, pero no me apareció. Pero la puedo hacer metiéndome por otra parte. Si quiere se la dejo en el chat del curso, ahora acá en la clase. No, ya la hice. No. Me tuve que meter por otra parte. No sé qué mi tía me ayudó. Ah, pero la Pero es que cuando hiciste. estaba leyéndola no me, Ahí está. pero no me apareció el link. Así que me metí por otra parte. Ah, ya, pero ahí está por si acaso. Bueno, Ya. Chicos, otra cosa que pasó harto es que muchos de ustedes me mandaron correos preguntando si me habían llegado los resultados porque parece que no les aparecía esta opción que yo les puse acá, enviar resultados. Sin embargo, a todos los compañeros que hicieron su prueba completa y llegaron al final, igual me llegaban los resultados a mí y yo ahí les fui respondiendo una a una si me llegó, no hubo ningún problema, etcétera. ¿Ya? Parece que no salió la opción que yo les había dado acá. Entonces, ¿qué debía hacer yo? Ahora yo no voy a mostrar la prueba como usted la tenía o cómo la hizo, sino que solamente vamos a ir leyendo las preguntas y viendo la respuesta correcta. Debía yo leer este texto, ¿cierto? Que aparece acá. Y responder las primeras preguntas de la prueba. Luego debía leer el texto 2 para leer las últimas, o sea, para responder las preguntas, las últimas preguntas de la prueba. No sé si hay alguien que me quiera ayudar o lo leo yo solita. yo tía. Ya, Matías, ¿alguien más que me quiera ayudar? Yo tía. Ya, La prueba. Gaspar o Martina, porque vi los dos que se conectaron los dos al mismo momento. No, Gaspar. Gaspar, ya. Tía, yo quiero ¿Alguien leer el más? segundo. Ya, el Alonso lee el segundo. Yo, yo, Ya yo. chicos, vamos a comenzar con Ah, Matías bueno, bueno. Retamal y después yo le indico a Gaspar cuando comience su lectura. Bueno, Ya, profe. ya. Por un poquito. Recuerde que los otros Que compañeros deben... comience otro por mientras, que comience otro por Ya, yo mientras. voy a comenzar Mejor. y después sigue usted.
Recuerda mantenerse en silencio para no interrumpir la lectura, ¿ya, chicos? Dice, el color de los pájaros. Al principio de los tiempos, todos los pájaros eran de color marrón. Ese color es como cafecito, ¿ya? Para los que no saben. Solo se diferenciaban en el nombre y la forma, pero sintieron envidia de los colores de las flores y decidieron que llamarían a la madre naturaleza para que les cambiara de color. Ella estuvo de acuerdo, pero les puso una condición. Tendrían que pensar muy bien el color que cada uno quería porque solamente podrían cambiar una vez. Les encargaba de comunicar, la encargada, digo, de comunicar la noticia por todo el planeta fue el águila. Aviso a todos los pájaros que hay reunión con la madre naturaleza para cambiar de color las próximas semanas en el claro del bosque. Gritaba mientras volaba. Ya, Matías, voy a bajar. Ya, tía. Mientras volaba abajo, ¿cierto? Los pájaros, sí. Los pájaros pasaron una semana muy nerviosos, pensando cuál sería el color que iban a elegir. Llegando el gran día, todos se reunieron, muy alborotados, alrededor de la madre naturaleza. La primera que decidió fue la urraca. Quiero ser negra, con algunas plumas de tono azul, cuando les dé el sol, blanco el pecho y blanca la punta de las alas. La madre tomó su paleta y la coloreó, mientras el resto de los pájaros comentaban lo elegante que eran los colores elegidos por la urraca. El periquito fue el siguiente en elegir. Yo quiero manchas blancas, azules, amarillas por todo el cuerpo. Y amarillas por todo el cuerpo. Todos estuvieron de acuerdo en que esos colores les favorecían mucho. Gracias, Matías. Vamos a dar paso entonces ahora a Gaspar. Ya, Gaspar. Pavo Real se acercó contoneándose y con la voz chillona pidió: para mi hermoso sacó la quiero colores que se vean desde muy lejos, azules, verde, amarillo, rojo y dorado. Los demás pájaros sonrieron que ya conocían lo presumido que era el pavo real. El canario se acercó veloz y como me gusta mucho la luz, quiero parecerme a un rayo de sol. Píntame amarillo. Ahí, Gaspar. ¿Qué? Hasta ahí, Gaspar. Muchas gracias. Ya, voy a terminar yo ahora porque al Gaspar parece que como que se le escuchaba un poquito cortado. No sé si era yo o a todos les pasaba lo mismo. ¿Ya? Vamos. Si tía se escuchaba mal. Voy a... Yo lo escuché mal. Por eso hasta ahí... Gracias igual, Gaspar. ¿Ya? Entonces, sigo. El loro llegó chillando para que todos los animales me puedan ver. Quiero que me pongan los colores más llamativos de tu paleta. Todos pensaron que era muy atractivo al elegir esos colores, pero el loro se alejó muy contento. Poco a poco el resto de los pájaros fue pasando por las manos de la madre naturaleza. Cuando los colores de la paleta se habían acabado y los pájaros lucían orgullosos sus nuevos vestidos, ella recogió sus utensilios de pintura y se dispuso a volver a su hogar. Pero de repente una voz le hizo volver la cabeza. Por el camino venía corriendo un pequeño gorrión. ¡Espera, espera, por favor!, gritaba. «Todavía falto yo». Estaba muy lejos y he tardado mucho tiempo en llegar volando. Yo también quiero cambiar de color. La madre naturaleza lo miró apenada. Ya no quedan colores en mi paleta. Bueno, no pasa nada, dijo el gorrión tristemente mientras se alejaba cabizbajo por el camino. De todas formas, el color marrón tampoco está tan mal. «Espera», gritó la madre naturaleza. «He encontrado una pequeña gota de color amarillo en mi paleta». El gorrión se acercó corriendo muy contento.
La madre naturaleza mojó su pincel en la gota y agachándose tiernamente le pintó una pequeñísima mancha en la comisura del pico. Por eso, si os fijáis detenidamente en los gorriones, podréis descubrir el último color que la madre naturaleza utilizó para colorear a todas las aves del mundo. Niños, haciendo un resumen un poquito del texto, tenemos, ¿cierto?, acá un texto que es ficticio, ¿cierto? Porque la madre naturaleza no es una persona, los animales no hablan, ni tampoco son ellos los que se supone que escogieron sus colores. Eso es lo primero, es un texto ficticio. Se trataba, ¿cierto?, de que los animales en un inicio tenían todos el mismo color, color café. Imagínense todas las aves, en este caso eran aves, ¿cierto? Los pájaros, todos café. ¿Cómo sería triste o no? A mí el que más me gusta es el pavo real que sale ahí y también me encanta el lorito. Tienen colores tan bonitos, no me lo imagino si fueran café. Pero bueno, se dice, ¿cierto?, que ellos eran todos café. Y observando las flores les causó un poco de envidia que las flores sean tan coloridas y que ellos no. Así que cada uno le pidió a la madre naturaleza un color para pintar su plumaje. Lamentablemente el gorrión tardó mucho, así que no alcanzó a pintar sus plumas, pero sí su pico, que lo tiene de color amarillo. ¿Ya? Chicos, leyendo este texto, entonces yo me tenía que ir a la prueba y aquí solamente yo voy a revisar las preguntas. Ya, voy a revisar pregunta por pregunta. En esta prueba vamos a tener 20 preguntas de alternativa, ¿cierto? Primera pregunta. ¿Qué tipo de texto es el color de los pájaros? En este caso íbamos a tener una leyenda. ¿Por qué íbamos a tener un cómic? No podría ser, porque recuerde que el cómic se divide por viñetas, ¿cierto? Con globos de diálogo, etc. Una novela tampoco, porque las novelas son muy largas, son un libro grueso, ¿ya? Por lo tanto, quizás me podría confundir con la leyenda o la noticia, quizás, pero si yo leo el texto, me doy cuenta que habla, ¿cierto?, de algo, de un suceso extraño, podríamos llamarlo así, en donde los pájaros obtienen el color de su plumaje. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de una leyenda, ya que en este caso vamos a tener un texto con elementos de ficción, como la madre naturaleza, ¿cierto? Los pajaritos que hablan. No vamos a tener una advertencia como lo vimos en los casos anteriores, pero sí podríamos decir que es una historia que se cuenta de generación en generación y que habla, ¿cierto?, de cómo los pájaros llegaron a ser a cómo están en la actualidad. Y aparte, si fuera una noticia, tendría que ser real la noticia. Claro, ahí podría ser, esa es la diferencia, de que recuerde que la noticia es solamente hechos reales. Siguiente pregunta, ¿por qué los pájaros sintieron envidia de las flores? Porque, ¿cierto?, las flores tenían distintos colores y ellos no, ¿ya? Sin embargo, aquí hay una sola persona que dijo que era por su delicioso aroma y me parece que aquí esta persona no leyó muy bien el texto porque si yo no me acordaba, podía volver a buscar la información, ¿cierto? Luego tengo, ¿qué condición le puso la madre naturaleza a los pájaros para cambiarles el color? Aquí creo que todos pusieron mucha atención o buscaron de nuevo la información porque nadie se equivocó. Dice que tenían que pensar bien el color porque solo podrían hacer una vez esta selección. ¿Se acuerdan? Esa era la condición de la madre naturaleza. ¿Quién se encargó de avisar de la reunión con la madre naturaleza? Aquí yo me podía confundir porque se nombran muchas aves durante el texto, pero vuelvo a insistir, si yo no me acuerdo, ¿qué hago? Voy, busco mi lectura y busco y subo. Y aquí la encargada de comunicar la noticia por todo el planeta fue el águila. Por lo tanto, lo importante de estas preguntas así es que yo vuelva a leer el texto y busque la información correcta.
¿Cómo se sintió el gorrión al darse cuenta que no quedaban colores? Lamentablemente el gorrión se puso muy triste por no poder escoger su color, sin embargo, cierto, después se dice que la madre naturaleza le pudo pintar solamente su pico. No estaba feliz, no estaba enojado, menos alegre, que sería lo mismo que ser feliz, ¿cierto? Estaba muy triste. De hecho, lo dice al final en el texto. ¿Cuál de las siguientes opciones escogió la urraca? Y aquí tengo que hacer lo mismo que les dije recién. Voy, porque son varias opciones, son varios pajaritos, yo me puedo confundir. Entonces voy, busco, ¿a dónde dice urraca? Urraca. Ah, y dice, la primera que se decidió fue la urraca. Quiero ser negra con algunas plumas de tono azul. Cuando les dé el sol, blanco en el pecho y blanca la punta de las alas. Entonces voy, retrocedo, negro con plumas azules, correcto. No era amarillo, no era azul, verde, rojo, dorado, no. Negro con el pico amarillo, tampoco. ¿Cierto? La primera opción. Eso es muy importante, chicos. Siempre volver a buscar la información en el texto. ¿Qué tipo de narrador podemos encontrar en la historia? En este caso hay un narrador que no es parte de la historia, por lo tanto tiene que ser omnisciente o también, no, la única opción que tendríamos es omnisciente, el único narrador que está fuera de la historia y además cuando uno va leyendo podemos saber los sentimientos, como por ejemplo cuando el gorrión se puso triste, sabemos lo que hizo cada uno, por lo tanto el que sabe todo, todo, todo es el narrador omnisciente. Profe, Matías, ¿Mm? es que no sé si soy el único, pero cuando habla, como que se le corta y después vuelve a hablar. No sé si soy el único. ¿Que Pero a me mí me escucho pasa mal? eso. ¿Yo? Sí, no, se escucha bien, pero es que a veces se le corta. Se pegan. Se le pega así como. Como que me quedo Deja de muda a hablar, veces. sí, queda como muda y después vuelve a hablar. A mí me pasó una vez nomás. Quizás son algunos compañeros los que les pasó. Ahí me corre igual el micrófono por si acaso. No, si se le escucha bien, pero es que a veces se pega. Ya, ¿me pego con la pantalla? No, profe. Ya chicos, voy a continuar y si alguno, por ejemplo, no alcanza a escuchar algo, me pregunta por el chat. Bueno, porque quizás algunos tienen problemas con el internet o yo no lo sé. Y no me acuerdo en qué quedamos. Estábamos hablando del narrador, ¿cierto? Que, por ejemplo, como yo les decía, el narrador va relatando todo lo que hacen cada uno de las aves y también incluye sentimientos de los personajes, como por ejemplo cuando decía que el gorrión se sentía triste, ¿cierto? Tristemente. Sigo. Pregunta 8. ¿Cuál podría ser una semejanza entre el mito y la leyenda? Era una pregunta de contenido, es decir, usted la tenía que buscar quizá en su dossier, leer de nuevo el contenido, etc. Voy a leer las opciones. Dice que son historias de la antigüedad. Nunca dijimos eso, ¿cierto? Porque hay leyendas que hasta son actuales o que se siguen leyendo también o se inventan ahora. Que hablan sobre los héroes. Los mitos podrían tener héroes, ¿cierto? Pero la leyenda no. Habla de historias con personas reales, ¿cierto? Cuentan una historia real. Ninguna de las dos cuentan historias reales porque las dos son textos inventados. No se han comprobado si son ciertos o no. ¿O ustedes se creyeron la historia del tuetué? Y quedaron con miedo, parece que eso les pasó. Pero lo que sí tienen los dos es que son historias ficticias, es decir, son inventadas, ¿no? Lo que pasa en estas dos historias no son hechos reales. Así que no crean que se les va a aparecer la tirana ni el tuetué porque eso es mentira, ¿ya? Chicos, sigo entonces. ¿Cuál podría ser una semejanza entre el narrador, protagonista y testigo? Quizá era una pregunta un poquito más difícil, ¿ya? Pero en este caso los dos se encuentran dentro de la historia. El protagonista cuenta su propia historia y el testigo, que puede ser, por ejemplo, un amigo del protagonista, el papá del protagonista o alguien cercano,
también es un personaje, por lo tanto se encuentran los dos dentro de la historia, ¿ya? No cuentan los dos su propia historia porque el testigo cuenta la historia de otra persona. No están fuera de la historia, solo por el hecho del protagonista yo no puedo decir que están los dos fuera de la historia y que Sí, relatan tía, lo que porque le pasa al protagonista tampoco. tía, porque el protagonista cuenta solamente su historia. El testigo Claro. cuenta de todos. Sí, buen punto. Cuenta lo que le pasa al protagonista y también lo que le pasa a todos los otros personajes con el protagonista, ¿cierto? Lo que él va viviendo. ¿A qué definición corresponde el ambiente físico? Aquí yo tenía que ir leyendo todas las opciones. Dice, ¿sentimientos de los personajes? No, ¿cierto? No, solo sentimientos. Pensamientos tampoco. ¿Cómo se comportan? Eso tiene que ver con las costumbres, con lo que hacen. Tampoco puede ser. El lugar donde ocurren los hechos, sí. A veces que podemos nombrar que en el campo, en la selva, en una casa, en una mansión, etcétera, ¿cierto? Es el lugar donde ocurren los hechos. Ya, chicos, nos vamos a ir al siguiente texto y aquí tampoco nadie se equivocó. ¿Quién quería leer? La Martina. La tortuga acuática. ¿Estará Tía, la iba el Martina? Alonso primero. No, porque el Alonso leyó el anterior. La Martina dijo que quería leer este, que era cortito. Ya, ¿Sí? ya. Ya, comienza entonces. ¿Has tenido la oportunidad de alguna vez ver un acuario con tortugas acuáticas? ¿Sabes los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de las tortugas en un acuario? 1. Las tortugas acuáticas pueden mantenerse en un acuario con un nivel de agua entre 15 y 20 Centímetros. eso mismo, centímetros. 2. Deberán colocarse troncos que sobresalgan del agua y sobre los cuales las tortuguitas puedan encaramarse cuando desean. 3. La temperatura ideal es de unos 25 grados. No. No, 25. ¿Cómo va a ser de 95? Ah, Se me van a quemar las tortugas. ya dije 25 grados, pero que se me escucha mal. Sí, Martina, lo vamos a dejar hasta ahí y yo termino, porque ahí se te escucha como un sonido ambiente que interrumpe un poquito la lectura. Sí, Número ya. 4. Gracias igual, Martina. Bueno, voy a volver a leer la información 3 por si acaso no le vayan a poner agua de 95 grados a la tortuga, si no me la van a quemar. Obvio, pues sí. Ya, no, pero por si acaso, no vaya a ser el compañero que hierva el agua y se la tira. Tía, me lo hubiera dicho antes, justo lo acabo de hacer. No, qué malo el Gaspar, te voy a acusar yo. Ya, chicos, mantengan silencio y yo continúo la lectura, ¿ya? Gracias. Número 4. El acuario nunca debe cerrarse por completo porque puede rápidamente convertirse en un horno y las tortugas son mucho más sensibles a las temperaturas altas que a las bajas. Las tortugas ensucian el agua bastante más que los peces y los restos de comida tienden a descomponerse con rapidez. La solución es cambiar semanalmente el agua y en verano probablemente a diario. Así que si usted tiene una tortuga, tiene que cuidar y mantener muy bien el agua. El agua a utilizar debe ser simplemente de la llave. No hay ningún agua especial que deba comprar. Las tortugas son esencialmente carnívoras. Se alimentan de peces, crustáceos, caracoles y otros. Comen pura proteína. También, de vez en cuando, Tía, también mascarán alguna... Gaspar, déjeme terminar. También, de vez en cuando, mascarán alguna planta dentro del acuario. Sobre todo si usted le pone un tronquito o algo así, quizás puedan mascar algunas plantitas. Ya, Gaspar, ahora sí se tenía una duda o comentario. las tortugas también comen maíz. ¿Maíz? Medusas. ¿Como las gallinas? No, los tortugas también comen medusas.
No te escucho lo que dijiste, Gaspar. Las tortugas comen medusas. Ah, medusa, yo le entendí maíz. Es que son gallinas. Ya igual le voy a hacer un pancito a mi tortuga. Bueno, chicos, ¿qué tipo de texto acabamos de leer? Podríamos ir desde abajo. Poético no puede ser porque no es un poema, ¿cierto? Dramático tendría que ser como una obra de teatro. Un cuento no es así porque no cuenta un inicio, desarrollo y desenlace, por lo tanto tengo un texto informativo, ¿ya? Porque me comentaba cómo hacer algo con algo, o sea, cómo cuidar a las tortugas, ¿cierto? Con información real. 12. ¿Cuál es la principal función de este texto? ¿Narrar una historia de un niño? No, porque esto no es una historia ficticia, es información real. Describir las características de las tortugas podría ser, pero no se menciona cómo son las tortugas. No se dice las tortugas son grandes, son chicas, son de diferentes especies. No habla de eso. Habla de dar instrucciones para cuidar a las tortugas. De hecho, dice paso 1, paso 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Así que Tía, ahí se confundieron varios compañeros. Agustín, dígame. tía, ¿Sí? si hay que cuidar una tortuga de agua, ¿cómo se cuidan las tortugas de tierra? La verdad no lo desconozco. ¿Ya? Ahí tendríamos que buscar información sobre eso. ¿Qué pasaría si el agua del acuario se cambiara solo una vez al mes? ¿Faltaría oxígeno al ambiente acuático? No, porque eso era cuando nosotros teníamos muy cerrado, ¿cierto?, el acuario. ¿Las tortugas no tendrían agua para beber? No se dice que ellas beban de esa agua, pero supongo que sí. ¿Las plantas se mantendrían mejor? No, imagínense un mes ahí con todo, ¿cierto? Eso, el agua no estaría en óptimas condiciones, ¿cierto? Porque si no el agua se pudre con la comida, con los desechos de las tortugas. Si usted no cambia el agua durante un mes, usted va a acercarse al acuario y va a llegar a vomitar porque se va a poner hediondo, 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 hediondo. Así que lo tiene que cambiar. ¿Por qué el acuario no se debe mantener completamente cerrado? Ya lo acabamos de mencionar, para evitar que se eleve la temperatura, ¿cierto? Porque si no se va a transformar en un horno, tal como a ustedes, ¿cierto? Les pasa cuando están en el verano bajo el sol, mucho rato en el sol, o encerrados, ¿cierto? Calor, calor, calor. A las tortugas les pasa lo mismo. ¿Qué tipo de agua se debe poner en el acuario? Era agua de la llave, ¿cierto? Decía que no había que comprar ninguna agua especial y algunos se confundieron con que era de mar. Pero para un acuario no es necesario, porque si no, usted imagínese, tendría que ir a la playa todos los días a buscar agua. Y no es necesario porque puede ser de la llave. Chicos, pongan atención, ya estamos en las últimas preguntas. Dice, las tortugas son esencialmente carnívoras. La palabra esencialmente puede ser reemplazada por, y ahí yo tengo que ir cambiándola. Por ejemplo, digo, las tortugas son principalmente carnívoras. Tiene sentido. ¿Las tortugas son exclusivamente carnívoras? No, porque decía que también podían comer plantas. ¿Las tortugas son únicamente carnívoras? Tampoco, porque sería lo mismo que exclusivo. ¿Y las tortugas son extraordinariamente carnívoras? No tiene nada que ver, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces era principalmente la palabra que podía reemplazar a esencial. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al contenido del texto? Y ahí yo tenía que leer todas las alternativas. ¿La temperatura del acuario es de 25 grados? Sí. Si decía 95, como dijo la Martina, no. ¿Las tortugas ensucian muy poco el agua? No, de hecho decía, ¿cierto? Que ensuciaban bastante con sus desechos, con las comidas, ensuciaban mucho. Así que esta era la alternativa correcta. Porque el resto es verdad. Las tortugas sí comen peces y otras cosas, que ninguna es falsa, no es la alternativa correcta porque las tortugas ensucian mucho. Y en este caso yo me tenía que concentrar en la afirmación falsa. ¿Cuál de estas me estaba mintiendo? La última, profe, porque está mintiendo de que no hay ninguna falsa. No, pero eso es falso porque así había una falsa.
Esa era la falsa porque Den- estaba mintiendo de que había una falsa, pues tía. No, porque dice que ninguna es falsa y la B sí era falsa. Por eso no puede ser esa alternativa. Ya fue. Dice, dentro de los textos informativos podemos encontrar informativos. El cuento y la leyenda no, porque ellos nos cuentan una historia ficticia. La noticia sí podría ser, pero el cuento no. Por lo tanto, es alternativa descartada. El artículo informativo y la noticia, perfecto. Los dos textos nos entregan información. La noticia también, pero la leyenda no. Por lo tanto, aquí estaba la alternativa correcta. Para ir terminando, ¿qué características deben tener los textos informativos sí o sí? Deben ser objetivos, porque nos entregan información sin dar opinión. Cuentan con datos y cifras concretas, como por ejemplo los 25 grados, ¿cierto? Que hay que cambiar el agua cada una semana. ¿Se dan cuenta de eso? Transmiten información, por supuesto, cómo cuidar el acuario, qué hacer, cuándo no hacer esto, etcétera. Por lo tanto, en este caso teníamos que eran todas las alternativas correctas. Por último, ¿cuál de las siguientes temáticas podría ser utilizada para un texto informativo? La historia, cuando dice historia, ya no, porque es algo inventado. El relato de un perro tampoco, porque eso es inventado. Cuando un avestruz creó una estrella, no tiene nada que ver porque eso también es falso. Por lo tanto, las características de la especie de mono podría ser una alternativa para crear un texto informativo. Chicos, ¿tienen dudas, consultas con respecto a la prueba? Tía, o sea, no dudas, ¿no? Pero ¿sabes que cuando era chico tenía una tortuga? ¿Aló? ¿Sí? ¿Te estoy escuchando? Ay, ya que pensé que también me quedé mudo. ¿También Pero se tenía una escuchó lo tortuga que dije. acuática? ¿Pero Sí, era o sea, acuática? no sé si era. Era Sí, acuática. lo teníamos en una pecera. No me acuerdo cómo se llamaba. Me la dio mi hermano. Ah, qué bueno. Le cuento la historia de Calamardo. Digo, Eh, de Gaspar, tenemos que ir terminando la clase porque yo tengo cositas que hacer, ella, ¿ya? tía. Se trataba de que Pero, había un cangrejo en una tienda, luego lo vi, luego lo quería adoptar, así que el dueño del me lo, bueno, ya, lo quería cocinar, pero me lo regaló a mí. Así que yo fui, le caminé y lo dejé en el agua. Fin. Y el Alonso vio un perro muy bonito. Gaspar, mire, le voy a decir una cosa con mucho respeto. Cuando usted me pregunta una cosa, y si yo le digo, espéreme porque estamos avanzando con la clase, usted tiene que tratar de esperarme, ¿ya? Porque nosotros estamos haciendo clase, no estamos conversando. Bueno, y además me interrumpió y no se le escuchó lo que quería decir. Entonces, no corresponde, ¿ya? Usted tiene que tratar de pedir la palabra, de que yo le diga, bueno, converse o explique, ¿ya? Y si le pido que no, es porque estamos terminando o porque algo tengo que explicar. Niños, voy a leer las preguntas que aparecían en el chat. Ya decía Antonella que algunos vecinos de ella tenían una tortuga y Martín dice que nunca ha tenido tortugas. Yo tampoco. El Víctor me pregunta, tía, ¿pero el libro de Margot aún se tiene que leer? Esa prueba ya nosotros ya la pasamos, ¿cierto? Ya fue el libro Margot. Si usted no la alcanzó a hacer, no creo que tenga tiempo de hacerla ahora porque va a venir la próxima prueba, ¿cierto? Que es de una película llamada Charlie y la fábrica de chocolate. Yo creo que ya la próxima semana les voy a explicar cómo hacer esa evaluación, de qué se va a tratar, porque yo todavía no le he explicado, así que no tiene que hacer nada, no tiene que hacer lo mismo que hicimos con el libro Margot. Yo les voy a comentar cómo vamos a evaluar esa película, ¿ya? Así que para que no se apresure, si usted la quiere ver ahora, un día de esto, la puede ver y después la ve de nuevo para hacer el trabajo, ¿ya? Tía, ¿Y cuándo nos va a Martina, explicar lo que tenemos que hacer? ¿La próxima semana? Martina, ¿estaba hablando primero y después Sofía? que
yo tuve pececitos, pero hay dos opciones. O no le dimos comida y se murieron, o se comieron entre ellos. Uy, eso también dice qué pasa con los pececitos. Y es triste, porque Sofía, eran hermosos. chuta, qué lata. Sofía, acabo de comentar que yo creo que la próxima semana ya les voy a entregar las instrucciones y ahí yo me imagino que ya se va a subir el trabajo en la página, ¿ya? Que ahí yo les voy a comentar en una clase online cómo tenemos que hacer el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, chicos, los dejo, que tengan una buena semana. Nos vemos entonces en la siguiente clase y ahí sí vamos a comenzar a revisar contenido nuevo, así que tiene que entrar a la clase con su material y todo lo necesario. ¿Ya, chicos? Ok, profesora. Se le escucha cortado. Chao, chicos, que estén bien. Chao. Ok, Le profe. están diciendo Chao. chao, mire. Bye, ahí se Están ven. diciendo chao.